Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Ya este va a ser más completo. Vamos a ver al detalle. Va a ser como el que van a hacer ustedes en su proyecto. ¿Ya? Como verán, es una vivienda que tiene dos pisos. Aquí vamos a ver el detalle. Es una casa ejemplo en la que nos vamos a ir basando la mayoría de los ejemplos que vamos a ver ya después del agua potable, alcantarillados y demás. Vamos a ver esta misma casa, esta misma vivienda. Como les decía, tiene dos plantas, ¿sí? Es de uso residencial. También tenemos más o menos el modelo, como quedaría el tema de su fachada, de su cubierta. Y también tenemos lo que son los planos. En realidad lo que nos interesa en este caso sería la cubierta, el plano de cubierta y la planta baja donde vamos a ir a colocar el tema de los tanques, ¿sí? También podemos fijarnos que tiene un shaft a un lado, que sería este de aquí. Este sería el shaft del ejemplo. Que obviamente ya en la fachada no se nota, simplemente ya en la construcción o en el tema de ya de las demás instalaciones vamos a ver la tubería de ventilación que sale justo del punto del shaft, ¿sí? Esto sería el ejemplo. Tenemos aquí que nos dice que también es de la ciudad de La Paz, la residencia, y nos dice que también tiene dos dormitorios. Entonces ya podríamos proceder a hacer el cálculo de este ejemplo. Como verán, me estoy entrando a lo que es el AutoCAD. Lo que necesito en primera instancia, hemos dicho, es el tema de la cubierta. La cubierta que hemos visto aquí es de dos caídas, ¿ya? Entonces podemos irnos directamente al AutoCAD y sacar el tema del área, como les decía, ¿ya? Entonces vamos a armar primeramente un esquema de cómo podría ser nuestra instalación, ¿ya? Entonces primeramente vamos a hacer el esquema. Esta es la cubierta y posteriormente nos vamos a ir a la planta baja. Y esta es la planta. Entonces más o menos vamos a decir que dos caídas tienes. Entonces va a venir el agua, va a caer por aquí y también va a caer por aquí. Lo que está con línea punteada obviamente es la proyección de lo que es la estructura en sí, ya que la cubierta sobresale de la estructura de nuestro edificio. Y lo que también está en línea punteada aquí, como es un rectángulo, sería nuestro shaft. En esta parte de aquí, como un borde de lo que es nuestra cubierta, tenemos lo que es la canaleta, ya que es una cubierta con dos caídas y tiene canaleta vista. Entonces tenemos que ubicar y ver más o menos por dónde va a ser la evacuación del agua para después conducirla al tema de los tanques, ¿ya? Entonces tenemos que medir el tamaño de la cubierta y saber su superficie. Entonces nos vamos a ir un rato al AutoCAD
y podemos medir directamente de ahí. Apretamos el comando dependiendo del AutoCAD que ustedes manejen. En realidad si es inglés o en español, el mismo comando es el que se utiliza, que es área. Me sitúo los límites, estoy marcando las esquinas de lo que es mi superficie y hago enter. Entonces automáticamente el AutoCAD me marca aquí abajo, como verán, en esta parte me dice área 119,08 metros cuadrados. Entonces esa área ya me está dando una pauta, me dice que hay más o menos 120 metros cuadrados. Entonces ya puedo ubicar el tema de mis sumideros. En realidad en esta cubierta, como no es de losa, tendría que ubicar los orificios por donde va a conducir mi bajante y se van a conectar a mi tubería central para conducirla a mi tanque de almacenamiento. Entonces puedo utilizar la misma tabla para ver cuántas voy a utilizar, ¿sí? Fíjense, ya tengo la superficie más o menos medida, me ha salido 120 metros cuadrados. Entonces ya puedo irme aquí a mi tablita de número de sumideros. En realidad esto es para sumideros para hormigón, para losas planas, ¿sí? Pero en este caso tengo que colocar y ver si la ubicación de los orificios en mis canaletas es la correcta, ¿ya? Entonces aquí me fijo en la primera, vamos a cambiar de color, en este de aquí, y me dice que para una superficie menor a 100 metros cuadrados necesitaría 2 sumideros, ¿ya? Yo he medido y me sale más o menos 120 metros cuadrados, ¿sí? He medido y me ha salido como superficie 120 metros cuadrados. Entonces estaría dentro de este rango de 100 a 200. Y entonces lo que me dice es que necesitaría 3 sumideros. En este caso no voy a colocar sumideros, sino voy a colocar 3 orificios, ¿sí? Como mínimo, ¿ya? Entonces nuevamente voy a mi cubierta. En el diseño de mi cubierta me fijo bien. Fíjense, tengo la canaleta, llega aquí el agua y después va por aquí y llega a este sumidero que lo voy a pintar de color rojo, y aquí también. De la cubierta llega a la canaleta y se va a esos 2 orificios que me van a conducir a mi bajante y después posteriormente a mis tanques de almacenamiento. Entonces tengo que cambiar esto, ¿sí? Necesito por lo menos 3 orificios, ¿ya? Mínimo 3. Entonces en mi caso, como es simétrico, voy a colocar 4. Les he dicho que la cantidad de sumideros o orificios que vamos a colocar en nuestra cubierta, lo que nos manda la tabla es lo mínimo, ¿ya? Entonces yo voy a colocar uno aquí y otro aquí. Entonces cumpliría. Tendría 4, ¿ya? Entonces yo voy a enumerar, voy a decir aquí el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Esos van a ser mis orificios de salida, que los voy a denominar sumideros, pero en realidad son orificios simplemente, pero para nosotros ponemos sub, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser el esquema?
Del sumidero se va a dividir el agua en dos, ¿sí? ¿Ya? Entonces más o menos voy a marcarlo así. Esta cuarta parte de la cubierta va a ir el agua y se va a ir al sumidero. La otra cuarta parte de la cubierta va a ir al sumidero 2. La otra cuarta va a ir al sumidero 3 y así. Entonces esta cubierta, como es simétrica, va a ir de esa manera, ¿sí? Entonces tengo el sumidero 1, 2, 3, 4. Hemos dicho que va a ir por debajo mi conexión, mi colector, hacia mi bajante, que voy a colocarlo dentro de mi shaft principal. Entonces yo voy a pintarlo aquí, aquí, y que va a llegar a la planta baja al mismo lugar, ¿sí? Entonces lo estoy pintando de verde. Entonces digo, va a venir este tubo por debajo de mi cubierta y se va a conectar ahí. Este es mi esquema, ¿sí? Ahí, ahí, y después ahí, porque hemos dicho que solo necesitamos una bajante, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar el nombre, nuestra bajante pluvial 1, es la única que tenemos. Entonces tendríamos esa, pero tendríamos aquí los colectores, que van a ser las tuberías horizontales, y vamos a tener aquí 1, 2, 3 y 4. Esta va a ser nuestra bajante fluvial. Una vez que lleguemos a la planta baja, tenemos que hacer la conexión a nuestro tanque, ¿sí? Entonces aquí yo elijo que este sea mi tanque cisterna para agua, para lo que es el agua de lluvia, ¿sí? Entonces ya está armado mi esquema. ¿Sí? Ya estaría armado mi esquema. Entonces posteriormente a mi esquema procede lo que es el cálculo, ¿ya? Entonces voy a mi cálculo. Tengo que tener ya mi Excel listo según lo que hemos visto en la anterior clase. Yo más o menos ya lo he pintado un poco para tener referencia de algunas columnas, algunos valores importantes que me interesan, ¿sí? En esta parte de aquí es lo que hicimos en la anterior clase. Hemos visto lo que es el almacenamiento, pero lo que ha aumentado sería el valor adoptado del tema de almacenamiento, ¿sí? Eso es lo que yo he cambiado. Ahorita esos valores los voy a cambiar porque son del ejemplo anterior. Lo nuevo sería esta parte de aquí, que serían esas nuevas filas y columnas que me van a servir para el dimensionamiento de las tuberías de conducción hasta mi tanque, ¿sí? Entonces nos vamos directamente a nuestra pizarra y nos fijamos en lo que es nuestras ecuaciones, ¿sí? Tenemos las dos ecuaciones, tenemos esta y esta. Necesitamos lo que es la superficie o el área, la precipitación total para el volumen sostenible, para lo que es la demanda máxima es el área, número de habitantes y la precipitación total. En este caso estamos diciendo que el número de dormitorios
es igual a 2, ¿sí? ¿Alguien está con micrófono prendido? Por favor, apague. Entonces, n, hemos dicho que es la cantidad de dormitorios, 2 dormitorios, y hemos dicho que por dormitorio, ¿sí? O habitación, es 2 habitantes por dormitorio, ¿sí? Entonces eso nos va a dar 4 habitantes en esta vivienda. Tenemos aquí, ¿sí? Ahora nos fijamos bien, y para un poquito cambiarlo a lo que era el anterior ejemplo, podemos decir que tiene una habitación, ¿sí? Tiene un dormitorio de servicio y tiene uno, ¿ya? Entonces hemos dicho que en el caso de dormitorios de servicio, este n, que le pongamos 2 y aquí 1, va a ser igual a un habitante por dormitorio de servicio, ¿sí? Entonces tenemos aquí un habitante. Entonces el número total de habitantes va a ser 4 más 1. Entonces va a tener 5 habitantes la edificación, ¿sí? ¿Qué más necesito? Es, nuevamente vemos, es el área o la superficie de la cubierta, ¿sí? Entonces vuelvo a mi AutoCAD. Hemos dicho que volvemos al esquema. Acuérdense esto, ¿sí? Simplemente es, si nosotros hacemos la proyección, entonces eso sería ¿sí? Entonces esta sería la superficie, la proyección horizontal. Nos vamos al AutoCAD. Y en el AutoCAD ya lo tenemos en proyección horizontal, no tenemos que convertirlo, ya está, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi planta de cubierta y mi planta baja, ¿sí? Entonces me voy a mi planta de cubierta, la que estoy haciendo. Entonces ahí lo que tengo que hacer es calcular, simplemente digitar lo que es el comando área, ¿sí? Tengo 2 opciones o 3 opciones en el tema de comando área. Puedo generar un objeto o un cuadrado, un rectángulo del mismo tamaño, y cliqueo eso y me va a dar automáticamente el área. O en el caso mío, puedo cliquear las esquinas, ¿sí? Que delimitan mi cubierta, y me va a dar la superficie. Nuevamente está aquí en este sector. Ahí tengo 2 valores, el área y el perímetro. Lo que me interesa es el área, ¿ya? Ahí me dice que es 119,08, ¿sí? Entonces tomo esos 2 valores y anoto aquí. Entonces mi área va a ser 119,08 metros cuadrados, ¿ya? Ahora aquí tengo una observación, ¿ya?
tengo que saber exactamente que mi escala es la correcta, la de medición, que está el dibujo a una escala medible, ¿ya? No es a la escala que le he puesto aquí, que es la escala del ploteo, de lo que voy a imprimir mi plano, ¿sí? Lo que está aquí abajo, que dice escala 1.50, cubierta 1.50, es la escala en la que voy a imprimir mi plano, ¿sí? Pero la escala del dibujo en el AutoCAD puede ser diferente, ¿sí? Entonces tengo que ir y verificar esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo verifico? Hago algunas mediciones. Puedo apretar el comando DISC de distancia. En mi caso es ese comando, ya que esté en inglés. Entonces puedo verificar en las puertas, ¿sí? Por ejemplo, yo mido esta esquina y esta otra esquina y me dice que es 1 metro. ¿Sí? Me dice que el ancho de esa puerta es 1 metro, ¿ya? Entonces está en lo correcto, esa es la dimensión correcta de esa puerta, es 1 metro, ¿sí? Puedo tomar otra distancia de otra puerta o alguna dimensión que yo sepa que esté acotada y tiene que ser esa, ¿ya? En mi caso me dice que es 1 metro, entonces está correcto. Entonces lo que yo calcule aquí no va a sufrir modificación, ¿ya? Entonces yo he calculado la cubierta, entonces esa cubierta sí es la escala real, ¿ya? Entonces ya tengo ese dato, me faltaría la precipitación, ¿sí? Entonces me fijo aquí nuevamente en esta parte de aquí, ¿sí? Lo que es esto. Este dato va a ser el mismo para todos, ¿ya? Entonces PT va a ser igual a 542.53 milímetros, ¿ya? Entonces ya tendríamos todos los datos para introducir en nuestra fórmula. Entonces lo único que tengo que hacer es calcularlo. Puedo calcularlo manualmente o lo mejor es hacerlo en Excel. Y es obviamente lo que vamos a hacer en el proyecto. Entonces introduzco 119.08, el número de habitantes, en este caso, en esta parte de aquí, ahí. En el anterior ejemplo era 4. Ahora yo voy a cambiarlo y le voy a poner el número de habitantes que he sacado, que son 5. ¿Sí? Son 5 habitantes. Estoy introduciendo el total. Tenía de las habitaciones normales y de una habitación de servicio. Entonces por eso me ha salido 5 habitantes. Entonces tengo 5. Mi PT es 542.53, que es la precipitación total mensual de la ciudad de La Paz. Entonces coloco. Entonces automáticamente ya me calcula, ¿sí? Como se fijarán, ya si he colocado la fórmula correctamente, la anterior vez es esta. Algunos he visto estaban colocando mal el tema de las multiplicaciones y el símbolo de elevación, ¿sí? Entonces en este caso pueden verificar igual aquí. Entonces me sale esos valores, ¿sí? Me dice que la demanda máxima que puedo cubrir con agua de lluvia es 29.7. Entonces nuevamente tengo que ir a mi tablita. Entonces aquí puedo decir que mi demanda es 29.7, ¿sí?
Obviamente que esto es litros por litros habitante día. Entonces me voy a la tablita que la tengo aquí abajo y me fijo qué artefactos puedo utilizar. Lo primero que tengo que apuntar va a ser el inodoro, ¿ya? ¿Sí? Ya que el agua del inodoro, si es que puedo cubrirla, no es un agua de de buena calidad, de muy buena calidad, entonces no necesitaría un tratamiento, como les decía. Si me alcanza para más, como en el ejemplo que hemos visto el anterior, muy bien, entonces podemos cubrir más artefactos, pero obviamente que nuestro agua almacenada va a tener que mejorarse, va a tener que filtrarse para que llegue a la calidad de agua potable, ¿ya? En este caso necesito para el tema inodoro 25. Después veo y digo lavaplatos 20. Si sumo 20, 25 me da 45. No, me paso mucho. Tengo aquí a la mano el lavamanos que está 6. Entonces sumo 6 más 25, 31. No, me he pasado. Aunque me haya pasado por poquito, pero ya me he pasado. Tiene que ser por defecto lo que pueda tomar en cuenta de los artefactos, ¿ya? Entonces lo que veo aquí es que puedo utilizar este artefacto más, ¿sí? El grifo, ¿ya? ¿Por qué? Porque 25 más 4 me va a dar 29, ¿sí? Estos dos me van a dar 29 y obviamente está por debajo. Entonces nuevamente voy a mi tablita, entonces digo 25 y aquí ya no tomo en cuenta este artefacto, lo elimino y aquí ya modifico un poco mi suma. Entonces aquí fíjense, tengo un valor de 29, ¿sí? Que sería lo que puedo cubrir, ¿sí? Lo que podría apuntar. ¿Por qué? Porque mi demanda máxima me decía que podría ser que podría ser 29.7, pero no voy a llegar con decimales a ese valor, ¿sí? Entonces lo que máximo que puedo cubrir es 29 con dos artefactos, ¿sí? Entonces voy a modificar aquí, ¿sí? Para ver lo que voy a adoptar en el sistema. No puedo modificar la cubierta, o sea, en realidad no puedo modificar la cantidad de personas que viven en la vivienda, ¿sí? Eso es un valor constante que ya he calculado y que van a permanecer en todo el proyecto, en toda la vida útil de mi edificación. Lo que sí puedo cambiar es la área de mi cubierta. No significa que lo voy a achicar el tamaño de mi techo, sino que este es un artificio que yo hago para ver y reducir ese valor, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí 119.08 y me sale con 5, me sale ese valor, pero tengo que cambiarlo, ¿sí? Entonces voy a ir cambiando. A ver, voy a poner 118, me sale 29.5, ¿sí? Entonces modifico hasta, por ejemplo, llego hasta ¿sí? Obviamente, y vuelvo a repetirles, no voy a modificar la cubierta, sino que estoy haciendo un proceso ficticio, ¿sí? Para llegar a un valor, para llegar a que este valor
sea igual a este, ¿sí? Lo que me interesa es este valor de aquí, ¿sí? El volumen sostenible. Ya no va a ser este de aquí, sino va a ser este, ¿ya? Entonces, ya he obtenido este valor, ya puedo marcarlo, puedo decir, es el valor que me interesa, y el que he obtenido son 18.9 metros cúbicos, ¿ya? Entonces ya tengo el volumen de mi tanque que voy a obviamente construir a un lado, ¿sí? Sería este de aquí. Entonces ahí ya tengo el volumen que es 18.9 metros cúbicos. Ese es mi volumen de tanque. Ahora, ¿qué más hacemos? Ya hemos determinado el volumen del tanque. Lo siguiente que tenemos que hacer es ya determinar las dimensiones de las tuberías o de los ductos que van a conducir el agua de mi cubierta hacia mi tanque, ¿ya? Entonces tengo que irme a esta parte de abajo de mi tabla e ir llenando. Entonces me voy a poner aquí y yo estoy colocando aquí estos títulos. Ustedes pueden cambiarlo, pero si quieren mantienen. Pongo aquí análisis, tipo y dimensionamiento. Estos se mantienen los demás. Tipo de sistema. Yo le estoy poniendo RWH1, ¿sí? Para diferenciar lo que vamos a ir viendo después. Después vamos a obtener lo que es agua potable, lo que es alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial. Entonces yo para diferenciarlo le estoy poniendo RWH1, ¿sí? Podríamos tener varios sistemas de recolección, no solo uno, dependiendo del tamaño de una propiedad. En este caso solo uno. Después el nivel, ya vamos a ver que puede bajar. Entonces aquí yo estoy colocando según una tablita que yo me he creado, este de aquí, ¿sí? Entonces yo pongo PB a la planta baja, planta alta PA, PA1 primer piso, P2 segundo piso, P3 tercer piso y si tengo terraza ahí, ¿no? En mi caso, en mi ejemplo, solo voy a tener planta baja y cubierta, ¿no? ¿Sí? Porque no tengo algunos lugares intermedios de recolección de agua de lluvia. Entonces ahí voy a cambiar para darme cuenta en mi diseño. Después los voy a colocar los números que he generado de los tramos, ¿sí? Estoy generando, he puesto 1 en los puntos de inicio, entonces ahí de tramo a tramo, aquí ya voy a poner la simbología que he creado en mi esquema, ¿sí? Y después los tipos de tuberías. Los tipos de tuberías van a ser en función de esta listita que yo también la he elaborado, que significa CT, que es colector domiciliario, C, sumidero y P, el sumidero puntual. En este caso solo vamos a utilizar puntual, no este de aquí, no de canal. Eso lo vamos a ver ya cuando hagamos drenaje a nivel superficial, ¿sí? Pero eso ya no es para cosecha de agua de lluvia. Y el colector domiciliario, sino que va a ser la tubería, ¿ya? La tubería horizontal. Entonces ahí colocamos en este lugar esas siglas. Después vamos aquí a lo que es tipo
Y ahí colocaríamos el sumidero 1, 2, 3, 4, aunque en nuestro caso, como son canaletas, ya vuelvo a decir, repetirles, no son sumideros como sumideros, sino estamos tomando como el orificio que nos interesa. Y después vamos a colocar el área drenada por ese orificio y el tipo de sumidero para darnos cuenta. Y posteriormente ya haríamos el cálculo, que en realidad es de tablas, y esto viene de las tablas de cálculo. Directamente elegiríamos la intensidad, la canaleta, o sea, la dimensión de nuestra canaleta que nos sale de la tabla, luego la bajante y posteriormente el colector horizontal que nos va a conectar, ¿sí? O de la canaleta a la bajante y posteriormente de la bajante a la cámara o al tanque de agua de lluvia. Entonces esto ya podemos borrar, ¿sí? Y empezamos con el primero, y entonces el nivel de inicio sería la cubierta. Entonces yo le puedo poner aquí, puedo crearme aquí una tablita y decir Q igual cubierta, porque no la tengo. El tramo, entonces me sitúo aquí en mi esquema. Entonces digo aquí, puedo empezar en orden o en desorden. Mejor aquí sigamos lo que hemos ido armando. Tengo el sumidero 1, entonces del sumidero 1 sería el primero. Y el tipo de tubería, en realidad no tenemos ningún tipo de tubería, y va a ser el sumidero 1. El área que va a drenar mi sumidero 1, en realidad mi canaleta, que va a ser este pedazo de canaleta, va a ser la cuarta parte de mi cubierta. Entonces tengo la superficie aquí que corresponde a 19 a 119.8, entonces directamente puedo poner aquí más 119 entre 4, ¿sí? Esa es la cuarta parte, 29.77. ¿Qué tipo de sumidero es puntual? La intensidad nos acordamos de nuestra tablita, que también aquí la tengo pegada. Entonces nos fijamos aquí en periodo de retorno de 10, ¿sí? Para lo que es la ciudad de La Paz. Voy aquí y esto es lo que me da. Este es el valor, la intensidad, 52 milímetros hora. Ahí está, 52. Este no tengo. Esto también voy a ir modificando lo de las pendientes, ¿sí? La bajante no tiene pendiente. Entonces ya me acerco a la primera tabla. Aquí fíjense, canaleta semicircular, ¿sí? Vamos a hacer nuestros diseños con canaleta semicircular, aunque podríamos hacer rectangular, ¿sí? Entonces vamos a lo que es la intensidad. Nos ha salido una intensidad, aquí lo voy a anotar, de 52.
milímetros hora para la ciudad de La Paz. Entonces comparo esas intensidades con las que tengo en tabla. Tengo aquí 25 y 25 es muy inferior a la intensidad que yo tengo en la ciudad de La Paz. 50 está cerca, ¿no? Pero no puedo tomar esa, ya que con 2 milímetros me he pasado, entonces tengo que ir a la siguiente. Entonces la siguiente es 75. 75 sí es superior y entonces cubre la intensidad que tengo en la ciudad de La Paz. Entonces este es el valor que tomo, ¿ya? Ahora tengo que elegir las pendientes. Para mi canaleta de 0,5%, de 1%, de 2%, y tengo aquí de 4%, ¿ya? Entonces yo voy a adoptar una canaleta. Ya constructivamente es difícil medir canaletas de menos de 1%, ¿sí? Y si está mal construido, son propensas a estancar el agua, ¿sí? Ustedes ya cuando pase el tema de la pandemia, vayan y súbanse a los pisos de nuestra aula, que es el aula 3, ¿sí? Y verifiquen, vean desde ahí lo que es los techos que colindan y que tenemos en la facultad, y van a ver que la mayoría de los techos tienen canaletas con problemas, que tienen estancado el agua, ¿sí? Y eso, ¿qué nos trae? Sedimentación. Se acumula sedimento, se vuelve lodo y posteriormente ya la sección de la canaleta ya no funciona así, ya se ve reducida la sección, entonces está fallando. Entonces, para evitar eso, yo siempre les digo que utilicemos valores por encima del 1%, ¿ya? Entonces yo voy a adoptar este 1%. Tengo la intensidad que es 75. Ya sé que voy a tomar una pendiente del 1%, entonces tengo que elegir entre estas áreas que van a ser drenadas. Tengo 30, 63, 169, 242 y 348 metros cuadrados, ¿sí? Son las áreas que pueden ser drenadas por diferentes canaletas para esa misma intensidad. Entonces me fijo el área que yo tengo, y fíjense que el área que tengo para ser drenada es 29.77. Entonces nuevamente voy aquí y el área que cubre eso es directamente, vamos a ponerle de otro color, es 30, ¿sí? Lo marco aquí, es 30, ¿sí? 30 metros cuadrados está por encima de 29.77, ¿sí? Entonces, más que suficiente. Entonces voy del lado izquierdo y veo qué valor me da. Aquí me dice que tengo una canaleta que va a tener un DN 75. Esto significa que es milímetros, ¿ya? Entonces ya tengo una canaleta DN 75 para esa mi sección, ¿ya? Entonces aquí cambio, no es 5%, pongo 1 y DN 75. $75 milímetros. Entonces aquí lo dejamos con 75, ya que aquí, fíjense, estoy poniendo que las dimensiones van a ser en milímetros, ya. Entonces DN
75, esa es mi canaleta semicircular, ¿sí? O sea que es de una circunferencia la mitad. Ahora vamos a lo que es tabla de bajante, ¿sí? De bajante circular. Aquí. Bajante circular. Entonces lo mismo es que tengo que hacer, ¿ya? Entonces me posesiono en la columna de la intensidad que corresponde. Entonces, nuevamente me voy a posicionar en lo que es 75 milímetros hora. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, ¿por qué? Porque en la ciudad de La Paz la intensidad para un periodo de retorno de 10 años es 52. Entonces ya me he pasado del 50, entonces tengo que irme al mayor, 75. No al de 100 ni de 125, sino 75. Entonces ahí también tengo que escoger un área para mi bajante. En este caso, la primera área es de 89 metros cuadrados de área drenada, esta de aquí. ¿Sí? Entonces lo haremos de otro color. Este. Hemos dicho que nos sale como 27 metros cuadrados un pedazo, ¿sí? De nuestra bajante, del tubo que va a salir. ¿Sí? El tubito vertical que va a salir de nuestra canaleta del orificio y se va a conectar a una tubería horizontal que va a ir directamente a nuestro shaft principal. Entonces estamos diciendo que ese tubito vertical tiene que estar de esa dimensión. Entonces nos fijamos y decimos que tiene que ser DN 50. Entonces aquí podemos armar el esquemita. Entonces aquí vamos a tomar un tubo y después vamos a tener esto. ¿Sí? Aquí también vamos a tener otra canaleta y vamos a tener otro tubo que va a dirigir así. Y posteriormente vamos a tener aquí una unión que va a conducir el agua. Lo que estamos diciendo es este tubito, ¿sí? ¿Qué dimensión tendría que tener? Nos dice que tiene que ser de N 50 y este de aquí de N también de N 50. ¿Ya? Ahora aquí hemos dicho que esto va a ser sección semicircular, nuestra canaleta, ¿sí? Y que va a ser DN 75. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos dimensiones. Tenemos que irnos a esta. A estas. Y posteriormente nos vamos a ir a esta, que es la bajante principal. Entonces aquí coloco que mi bajante tiene que ser de N50. Fíjense que aquí tengo un colector, necesitaría una dimensión más y aquí una bajante más. Entonces me voy al colector
que sería este de aquí. Horizontal. También aquí tendría otro horizontal, ¿sí? Ahora para los colectores, nuevamente me sitúo a DN75, ¿sí? Nuevamente analizo y digo qué pendiente puedo utilizar. Entonces elijo una pendiente mayor, ya que estoy colocando un tubo horizontal que va a estar entre el techo. Entonces voy a tener que taparlo con un cielo falso y posiblemente tenga problemas de hacer el mantenimiento muy rutinariamente. Entonces tengo que asegurarme que no voy a tener problemas. Entonces voy a darle una pendiente de 2%. Después tengo que elegir una de estas áreas. Nuevamente tengo un área, ¿sí?, que me dice de 144 metros cuadrados, que es la área más pequeña. Entonces esa elijo. ¿Por qué? Porque tengo una superficie a ser drenada que es solo de 27. Acuérdense, estoy haciendo un solo ramal. Entonces nuevamente voy aquí y elijo esto, 75, DN75, con una pendiente del 2%. Entonces nuevamente aquí coloco esto. Ahora voy a lo que es la bajante principal. Nuevamente voy a mi esquemita que estoy aquí. Fíjense que ya he hecho el cálculo de la canaleta, de esta canaleta de aquí, de esta tubería, de una tubería pequeñita bajante aquí que venía del orificio del sumidero 1, la horizontal que conecta mi bajante principal, que sería el BP1, ¿sí? Ya he hecho ese cálculo. Lo siguiente que tengo que hacer es calcular las demás. ¿Por qué? Porque la última que tengo que calcular va a ser esta de aquí, la bajante P1. Entonces voy y calculo las demás, que en realidad, como mi ejemplo es simétrico y tiene la misma superficie de aporte, entonces no tendría que cambiar. Entonces aquí nuevamente copio, ¿sí? Entonces aquí pongo 2, en realidad no, este se mantiene, este es mi sistema 1. Lo que cambio es el sumidero, que va a ser el 2. Este va a ser el 3. Este va a ser el 4. ¿Ya? Ahora el valor de mi área de nada va a ser la misma. Entonces digo igual al sumidero 1. ¿Sí? Entonces tengo eso. Este va a ser el tramo 2, 3, 4. ¿Sí? Que partimos de lo que es la cubierta. Por eso estoy aquí. Y el más importante de todos esos tubos, hemos visto que es el colector y lo que es la canaleta. Entonces aquí ya tenemos los tubitos dimensionados, que van a ser los mismos. Pero no olvidemos el tema del último tubo, que sería la bajante. Entonces nuevamente aquí le ponemos el valor de que también partimos de lo que es la cubierta, pero va a ser el tramo
del tramo de la cubierta, parte superior, a la parte inferior, ¿sí? Entonces ahí podríamos ponerle un número más. Cinco. Entonces va a ser desde bajante pluvial 1 a lo que es 5. ¿Qué tipo de tubería? Bajante pluvial. El área drenada va a ser el total, o sea, va a ser la suma de los 4 áreas. No va a haber sumidero, directamente ya estamos analizando. La intensidad ya no nos interesa, ¿sí? Porque ya estamos en parte, pero igual podemos anotar. Y nos vamos a lo que es la bajante principal, que sería este puntito verde, que va a recolectar todo el agua de nuestra cubierta, de los 4 tubos que se conectan desde los puntos de las canaletas, ¿ya? A esta tablita que es de bajantes, ¿sí? Bajante circular, y nuevamente nos situamos en lo que es la intensidad de 75 y vemos el área, ¿ya? Hemos dicho que estamos por encima de 89 ahora porque estamos sumando todo el área drenante, pero estamos por debajo de este valor. Entonces tendríamos un valor de DN75. Ya tenemos nuestra bajante. Ahora nos faltaría hacer el tramo desde la bajante pluvial 1, o sea, nivel 5, hacia el tanque de almacenamiento, el tubo horizontal. Entonces, completamos aquí. Ya estamos a nivel de, ya no a nivel de cubierta, sino estamos a nivel de la planta baja. ¿Sí? Planta baja. ¿Qué tramo estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo el tramo 5 a tanque cisterna. ¿Qué tipo de tubería va a ser el colector? El área drenada va a ser el área total, no se aumenta más, ¿sí? Solo estamos tomando en cuenta lo que es la cubierta. No hay sumidero, intensidad sigue siendo la misma, y el colector aquí tendríamos que asumir 1. En caso de que ustedes cambien de pendiente, ¿sí? Puedo yo inventarme aquí, por ejemplo, aquí voy a crear otra, ¿ya? Otra columna para que sea más compleja esta tablita. Entonces aquí voy a colocar este y aquí le voy a colocar de 4%. ¿Ya? Entonces ahí van a ser mis valores. Entonces nuevamente me sitúo en lo que es la tablita de colector, ¿sí? Voy a utilizar otro valor, otro color. Entonces estoy nuevamente en este, ¿sí? Solo que me voy a ir al valor de 4%.
y elegiría el valor, ¿sí? En mi caso tengo un área drenada de 119. Entonces el único valor que puedo elegir es el menor, que es 204 metros cuadrados, y con eso me da DN75. Entonces nuevamente coloco ahí 75 y listo, ya está mi dimensionamiento, ¿sí? Súper fácil. Ahora podemos volvernos al esquema que hemos visto. Hemos dimensionado este tubo, ¿sí? Que estaba conectando de 4 lugares, ¿no? Y posteriormente este tubo, que es la bajante 1, llega a un punto más bajo, que es la planta baja, y de ahí se direcciona en el sentido para llegar a mi tanque. A lo que es mi tanque cisterna. ¿Sí? Entonces este era mi otro colector, ¿sí? Que le he puesto 4%. A estos les he puesto 2%. Y este me salió también DN75. Este también DN75. ¿Sí? Fíjense que el tema de tuberías que son horizontales, o sea, ¿sí? Tienen pendiente. Y las tuberías que son verticales no tienen pendiente. Entonces igual, eso vamos a verlo en el tema de los planos. Por ejemplo, esta de la canaleta, acuérdense que hemos elegido con 1% y aquí también con 1%. ¿Sí? Eso sería de manera rápida el tema del diseño. Ahorita vamos a entrar a lo que es el AutoCAD. Vamos a entrar a lo que es el AutoCAD para ver cómo sería el plasmar ese mi esquema que lo he armado para el diseño, para plasmar los resultados de mi cálculo en el plano, ¿sí? Y con eso ya verán que es súper rápido esto de la cosecha de agua de lluvia. Pasamos al AutoCAD. Aquí tenemos ya en los planos mi plano de cubierta y mi planta baja, ¿sí? Yo lo he utilizado para calcular el tema de mi superficie de cosecha, ¿sí? Y aquí tengo, vuelvo a decirles, aquí está lo que es mi shaft principal. Está con línea punteada porque está por debajo de mi cubierta, pero ese es mi shaft. Ahora aquí también tengo lo que son mis orificios. Entonces lo que tengo que hacer es completar mis orificios. Yo he calculado y de cálculo me ha venido que tengo que tener 4 orificios, ¿sí? En mi esquema he hecho 4 orificios, entonces lo que voy a hacer es colocarle otros 2 que me faltaban a mi plano. Entonces voy a colocar aquí y aquí. Entonces ya he completado eso.
Ahora aquí voy a tener lo que es mi bajante, ¿sí? Entonces ahí obviamente coloco mi bajante. Esa va a ser mi bajante de cosecha de agua de lluvia, mi bajante principal, mi única. De lo que son mis orificios de mis canaletas, ¿sí? Que tengo aquí y aquí, tengo que conectar a mi bajante. Entonces lo que voy a hacer es directamente hacer una línea. Yo genero una polilínea. Ustedes pueden utilizar una línea. Hago de los 4 orificios lo mismo. Entonces ya tengo las líneas, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de línea tengo que utilizar? Obviamente tengo que generar una nueva línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque no he creado, acuérdense, en las plantillas he creado agua potable, alcantarillado, pero no he creado el tema de cosecha, ¿sí? Entonces tengo que generar una tubería, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Veamos lo que tenemos en el texto. Aquí está en la parte del texto de lo que es simbología. Acuérdense del capítulo introducción. Entonces aquí yo tengo esta partecita. Tubería pluvial. La tubería pluvial, su simbología es raya, punto, raya, punto, raya. ¿Sí? Entonces tengo que utilizar ese tipo de simbología en mi tubería, en mi plano. Ahora, ¿qué color tengo que utilizar? La tubería de agua de lluvia, o sea de cosecha, es color celeste. ¿Ya? Aquí teníamos lo que es agua potable azul, agua caliente roja, y tenemos para reutilización de agua gris la verde. Pero no estamos utilizando lo que es cosecha, que es celeste. Entonces nos vamos nuevamente y tenemos que generar entonces tenemos que crear ese layer. Entonces voy a crear en el AutoCAD el layer de cosecha. Entonces voy y creo un nuevo layer. Entonces yo le voy a poner LWH, ustedes le pueden poner cosecha o el nombre que a ustedes les guste, ¿sí? ¿Qué color vamos a colocar? Nosotros vamos a elegir un color, a ver, ¿qué color es este? Podemos elegir entre el 140 y el 150, ¿sí? Yo voy a estar eligiendo el color celeste 140, ¿ya? Después tenemos que elegir el tipo de línea, ¿ya? Entonces el grosor de línea. Entonces acuérdense que tiene que ser de grosor de 0.3 milímetros, el grosor de todas nuestras tuberías. Ahora ya no va a ser línea continua, sino tenemos que darle un tipo de línea como esta. La voy a marcar a ustedes para que se fijen. Es la DAST 2, ¿sí? Que es línea punto línea, ¿sí? A ver, con otro color, este de aquí, ¿sí? Entonces yo elijo esta
elijo todo lo que voy a convertir a ese tipo de layer. Entonces ya lo tengo aquí, fíjense. Ahora estos mis orificios y mi canaleta también la voy a le voy a dar también ese tratamiento, ¿sí? Fíjense, ya tengo aquí y está con el mismo grosor. El grosor de la línea de fondo, color plomo, no lo estoy tocando, pero sí lo que yo estoy creando. ¿Ya? Entonces ya tengo. Me falta la bajante, que también tiene que ser la misma. Ya está. Pero obviamente esta no me interesa que sea dash, sino que sea by block, ¿sí? Entonces ya tengo esta parte. Posteriormente, en la planta baja, voy a tener la bajante que va a llegar a la planta baja. Entonces voy y coloco mi tubería de bajante en mi planta que corresponde, ¿sí? No me interesa la planta intermedia. Acuérdense que aquí yo tengo una planta alta y después viene la cubierta. No me interesa porque ahí no estoy recolectando nada. Si tuviera tal vez un balcón, tal vez, ¿sí? Pero en este caso no tengo, ¿ya? Entonces llego aquí a la planta baja y ahí tengo, justo en mi shaft, ahí llega, ¿ya? Entonces tenemos que hacer ahora el tema del diseño de lo que es nuestra tubería de primera descarga, lo que su compañero estaba preguntando, ¿ya? Entonces yo lo voy a hacer dentro de mi shaft, ¿sí? Entonces lo que necesito es dibujar nuevamente un tubo. Acuérdense que el diseño de la tubería de primera descarga, de limpieza de primera descarga, es un tubo paralelo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el tubo paralelo. El primer tubo es la bajante, ¿sí? Que directamente va a ser el de la primera descarga, ¿sí? Y el rebalse va a pasar al segundo, el que he creado, ¿ya? El que está al lado izquierdo. Entonces yo lo conecto. Entonces ahí tengo ya la conexión. Y tengo que hacer aquí lo que es el grifo del tubo de primera descarga. Entonces nuevamente puedo irme a lo que es mis esquemas, ¿ya? Entonces aquí yo tengo el grifo bola, la válvula tipo bola, ¿ya? Podemos utilizar esa o podemos utilizar también la que está aquí abajo, la que está aquí, justo aquí, este de aquí, que es la válvula compuerta, ¿ya? Pero en este caso no necesitamos abrir y estar regulando la válvula, sino queremos abrir de golpe y cerrar de golpe. Entonces la válvula bola es la que nos sirve. Entonces ese es el esquema, ¿sí? Entonces es un círculo con una L, ¿ya? Entonces lo mismo tengo que hacer aquí.
Entonces ya tenemos aquí nuestro tubo de primera descarga y su válvula que va a salir el agua. Obviamente que no vamos a descargarlo en el shaft, ¿sí? Esa agua que obviamente tiene sedimentos, ¿sí? Lo vamos a descargar y lo vamos a conectar a nuestro drenaje, pero en esta planta, el drenaje pluvial. Pero todavía no hemos diseñado el drenaje pluvial, pero ya tenemos la válvula bola que va a estar aquí dentro del shaft, y posteriormente nosotros vamos a hacer la conexión. Puede ser de ahí y que venga aquí y continúe el paso, ¿sí? De la tubería, ¿ya? Pero nosotros no sabemos cómo va a ir, eso recién lo vamos a diseñar en las siguientes clases, ¿sí? Eso al final del semestre vamos a ver el tema del drenaje a nivel de superficie. Entonces hasta ahí estaría nuestro primer esquema, o nuestra primera parte del traspasar nuestro esquema a nuestro plano en AutoCAD. Ahora lo que nos faltaría es llenar nuestro tanque. Tenemos la bajante que se ha vuelto una tubería de primera descarga, ha rebalsado y ha pasado al otro tubo vertical, ¿sí? Del tubo vertical tenemos que hacer la conexión. Entonces yo voy y me conecto aquí. Entonces ahí me conecto y obviamente le coloco que esto es de ese esquema, ¿ya? Ya tendría estos valores. Tenemos que colocar TP, que es la simbología de tubería pluvial. Le dejamos un espacio, le ponemos RWH, que es la cosecha, y después colocamos lo que es el material, PVC. Después tenemos que colocar el diámetro, DN 75 junto, y posteriormente la pendiente. En la pendiente era 2%. Entonces espacio 2%. ¿Ya? Entonces TP, RWH, PVC, DN75, 2%. ¿Sí? Eso mismo tengo que poner en las 4 tuberías que me han salido aquí, ¿sí? En este de aquí, en el plano, tengo que poner lo mismo, TP, espacio RWH, el material PVC, después DN 75, y obviamente he elegido una pendiente de 4%. ¿Ya? Eso es lo que tengo que escribir en los planos en AutoCAD en cada tubería, ¿ya? Ahora en el tema de la bajante. La bajante me ha salido, la bajante principal 75, ¿ya? Entonces ahí lo que tengo que colocar justo ahí, al lado de él, es BP, que es bajante pluvial, pero le vamos a diferenciar con RWH, el material PVC y después DN 75. Esa es nuestra bajante, lo que ha salido de cálculo. ¿Qué nos ha salido en lo que es las canaletas? Las canaletas nos han salido de sección semicircular y son
de 1% y también 75, ¿sí? Entonces vamos a irnos un poquito más aquí para que haya espacio. Entonces aquí ya no es TP, ¿sí? Sino es canaleta. C, canaleta, espacio, R, W, H, es PVC. Después le ponemos lo que es la sección DN 75 y hemos puesto al 1%, ¿sí? Entonces tengo que poner eso mismo en lo que es cada una de las canaletas que haya sacado, ¿sí? Y adicionalmente en el tema del tanque tengo que hacer una tablita donde voy a colocar los valores de mi tanque. Primero el volumen, ¿sí? Y las dimensiones de longitud y ancho. ¿Ya? Entonces eso voy a generar una tablita que me diga que es mi tanque cisterna y ahí voy a colocar, ¿sí? El volumen, la longitud y el ancho. Ahora, ¿qué longitud y qué ancho tomo del tanque? Eso depende del espacio que yo tenga, ¿ya?